Bueno, muy buenos días. Antes que nada, mi nombre es Carlos Manuel Zuluaga Pérez. Estudio en la UNAD la carrera de zootecnia y creo primero que es importante para mis estudios profesionales preguntar por la finalidad de la cultura en un entorno social, visto desde la antropología como una creación del hombre y la mujer, es decir, de lo humano para interpretar las múltiples realidades que a través de la acción y el pensamiento ejercemos nosotros. Con esto quiero decir que es importante determinar cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología, visto desde las expresiones culturales para la antropología y para el desenvolvimiento del ser humano en sociedad. Quiero empezar con la idea o concepto de relativismo cultural, afirmando que este concepto puede encontrarse en una sociedad específica. La razón es porque desde el relativismo cultural se entiende las pluralidades del ser humano, expresadas en rasgos comunes, pero también en las diferencias que hay entre las culturas. Es decir, acá no existe juicios de valor que determinan desde la posición específica si algo es bueno o no de las demás culturas de manera etnocentrista. Esta diferencia radica por entender la cultura de una etnia como la única, la mejor en términos de su expresión cultural, lo que limita una mirada cosmopolita, es decir, la mirada de la enculturación. Es importante mencionar que estas ideas anteriores están basadas en la obra de Kotak, Espejo para la Humanidad, ¿cierto? Introducción a la antropología cultural, cuando se genera la pregunta ¿por qué se entiende por cultura? ¿O qué se entiende por cultura? Que desde mi punto de vista es la cuestión que permite el desarrollo de esta actividad. Entonces, con lo anterior, se dirá que sí es importante la cultura para la antropología y el desenvolvimiento del ser humano en la sociedad, porque permite identificarse, relacionarse, establecer parámetros, diseñar y sobre todo socializar de manera crítica con respecto a algo, ¿sí? Porque la cultura también es pensamiento, aunque es tradición y que en muchas comunidades es una ley, ¿sí? Por ejemplo, como lo expresa Kotak, la cultura es a la vez pública y privada. Tanto en el mundo como en la mente de las personas, los antropólogos no solo se interesan por el comportamiento en público y colectivo, sino también por cómo piensa, siente y actúa el individuo. El individuo y la cultura están unidos porque la vida social humana es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos o los mensajes culturales, digámoslo así. Luego, sola y en grupo, la gente influye en la cultura mediante la conversación, de su forma privada, mediante la conversión de su forma privada, de entender las cosas públicas, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Pereira, en el eje cafetero. Es muy común en mi tierra que, como les digo, que la cultura es cafetera, las fincas son de café, que fuimos tierras o la cultura de nosotros en su proceso de colonización se hizo incluso los pueblos con su paisaje cultural, con sus formas, como están las casas, los parques. Es muy común ver a personas con sombrero, con carriel, con su riago. Es muy común las cabalgatas. Aquí en Pereira se celebran las fiestas de la cosecha, que se celebran antes de empezar la cosecha de final de año, ¿sí? En resumen, la cultura es privada y pública, es expresada de dos maneras, se vive también por géneros, sociedades, países, etcétera, territorios, que representan, por ejemplo, el catolicismo con sus rituales o este demás pues, tipos de culturización que hay. Existen expresiones de alfarería como ocurre en los territorios de Boyacá, Pasto, Santander, o del tejido como en Popayán, La Guajira, Cundinamarca. Son pues
a pesar de que somos colombianos, hay mucha diversidad de culturas y cada uno la maneja y la asocia.